Quisiera hablarles de algo que tiene que ver no solamente con la acción, sino con el conocimiento. Qué interesante. Venimos hablando de este señor, Elías. Todos conocemos más o menos su historia, pero leía este par de versículos antes de ingresar a lo que es el material que hoy vamos a desarrollar, de algo que aparece en Hebreos, en unos versículos escondidos, que cuando uno va de afán o sin prestar atención, no les presta mucha atención. Allí en aquel capítulo 11 de Hebreos está hablando este escritor para animar la fe de los creyentes judíos, hebreos de hace 2000 años, que estaban pasando por situaciones muy difíciles. Y después de hablar de hombres como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, Gedeón, Barak, Jefté, muchos de los profetas, llega a un momento del pasaje en el cual empieza a hablar de otras personas de las cuales no se dice el nombre, y acerca de ellos dice lo siguiente: de los cuales el mundo no era ¿qué? Dígalo fuerte, ¿el mundo no era qué? Digno. Y acerca de ellos muestra algo de su peregrinar, y dice, eran personas que andaban errando por los desiertos, es decir, estaban excluidos de la ciudad en donde normalmente la gente desarrolla su día a día. Estaban excluidos de el diario vivir alrededor del palacio. Estaban excluidos de ir al mercado o al supermercado, de tener una vida normal, porque el haber abrazado la fe, el creer en Dios, les había hecho ser aislados, y a ellos también aislarse del normal desarrollo de sus vidas dentro de una sociedad, casi que aislados. Y no solamente dice eso, sino que andaban errando por los desiertos, sino también por los montes. Y no era como las caminatas que tú y yo hacemos para hacer ejercicio, sino que tendrían que estar por allá porque los estaban persiguiendo para matarlos, para destruirlos, para precisamente ajusticiarlos, porque habían creído en Dios. Y usted y yo podemos estar contentos aún allá en nuestra vivienda con todas las vicisitudes que podamos tener, pero a esta gente le tocaba vivir en cuevas y en cavernas, y no es porque fueran espeleólogos, es que se llama algo así, en fin. ¿Cómo? No. Después busco la palabra y se las digo. Pero vivían ¿en dónde? ¿En dónde? ¿Y en dónde? Y en cavernas. Y la caverna no era que estuviese iluminada y que estuviese libre de alimañas y todas esas cosas, pero de esta gente habla la Escritura, es anónima, son personas que vivían su fe para Dios. Dios se dio el lujo de reservarse sus nombres porque vivían para Él. No eran personas exhibidas, sino que eran ocultas a la vista de los hombres. Era una especie de nobleza entre los hombres y mujeres de fe que habían sido apartados solo para Dios, porque a los ojos de Dios eran valiosísimos, porque a los ojos de los seres humanos eran unos fracasados. Diga conmigo, fracasados. Fuerte, fracasados. Y quiero hablarte de eso esta noche. De Elías, vamos a tomarlo a él, pero cuando tú estás completamente seguro y segura de que has hecho las cosas bien, el 1, 2, 3 está correcto, pero te va terriblemente mal. Haces las cosas bien, estás dando todo lo que crees que puedes dar para Dios, lo has abrazado sinceramente,
pero cada vez que das un paso, en vez de mejorar, las cosas van de mal en peor. Diga conmigo, de mal en peor. En ese orden de ideas, nosotros necesitamos... Marco, ¿por qué no haces algo? Siéntate al lado de él y le vas, por favor. Venga, a ver, de gorra no, venga para acá, esto en inglés, hermano. Entonces, ¿le ha pasado eso? ¿Aló? ¿Le ha pasado eso? O sea, usted va bien, ha creído en el Dios que es, está haciendo las cosas que cree debe hacer para Dios, pero resulta que cada vez que das un paso te va de mal en peor. Pregunto, ¿a alguno le ha ocurrido? ¿Aló? Solo a mí pues. Bueno, entonces quiero decirle algo, va bien. Va espectacularmente bien, porque al otro lado tenemos a este hombre llamado Acab. Acab era un hombre del pueblo de Dios, pero su mente era totalmente pagana. Sin embargo, había alcanzado lugares impresionantes en su sociedad. Era el rey, pero estaba completamente alejado de Dios. En vez de adorar a Dios como tal, era idólatra, pagano. En vez de haber honrado a Dios, por lo menos escogiendo a su mujer dentro de las hijas de Israel, se escoge a Jezabel, que era mujer, hija de un rey sidonio, y era totalmente pagana, hasta la médula. Lo había alejado inclusive de Dios, pero era el rey. Tenía carro, lo dejamos en el último pasaje, descendiendo del Monte Carmelo, en el último modelo de carros que se conocía en Israel, y le iba bien. O sea, a los ojos de los demás, él estaba mejor que Elías y le estaba yendo bien, pero delante de Dios estaba ¿qué? Re mal, dígalo, mal. ¿De qué me sirve ganar el mundo entero si al final pierdo mi alma? Dice el Señor Jesús. Sin embargo, Elías había hecho todo correctamente, había sido obediente. Elías, Dios le había dicho, me haces el favor, vas a dar una profecía sobre Israel, y en esa profecía les vas a contar que no va a llover más. Y durante 3 años y medio no llovió. Elías obedeció. Después de que da esa profecía, tiene que salir huyendo, porque este rey y su mujer lo buscaban para matarlo, y le tocó irse del lugar de donde estuviera viviendo. Él vivía, parece ser, en el monte de Galaad, una tierra fértil, y ahora le tocaba irse a esconder en un arroyo, aislado completamente. ¿Le está yendo qué? Mal, a pesar de que está haciendo las cosas ¿qué? Bien, le está obedeciendo a Dios, y lo colocamos al frente de Acab. Entonces se irían al piso muchas de las enseñanzas fraudulentas de hoy en día, en las cuales nos hacen creer que mientras mejor estemos en estrato, en estatus y en salud y en aceptación de la gente, seguramente es porque estamos haciendo las cosas bien, pero Acab las estaba haciendo mal y le estaba yendo bien, y a Elías, que las estaba haciendo bien, le estaba yendo ¿qué? Mal. Además le tocó aislarse. Está bien que fuera un profeta, los profetas suelen ser aislados, los profetas suelen ser solitarios, pero de ahí a irse a hablar con unos cuervos, no se sabe durante cuántos meses de esos 3 años y medio, y lo único que podía hacer era mirar esos cuervos que llegaban y se iban. Le traían carne, quién sabe agarrada de dónde, con pan, quién sabe traído de dónde, en la mañana y en la tarde, y además tomar agua de un arroyo. Ni siquiera era de uno de los nacimientos de Israel ya embotellada, sino se tenía que tomar esa agua tal como fuera. ¿Le estaba yendo qué? Dígalo, ¿le estaba yendo qué? Mal, terriblemente mal. Cuando Dios lo saca de ahí porque se le acabó el agua del arroyo y los cuervos dejaron de venir, Él le dice, vaya que le va a alimentar una mujer, y cuando llega a ese lugar encuentra una señora que estaba peor que él. Es más, esa señora también oraba a Dios y le estaba yendo re mal. Lo último que le había pasado era que era viuda porque se le había muerto el marido y había dejado de traer provisión a su casa, y Dios junta al hambre con las ganas de comer. Pero a Jezabel y a Acab les estaba yendo ¿qué? Bien. Imagínate, Jezabel, en vez de condolerse de la sequía que había sobre el pueblo del cual era reina con su marido,
y en vez de hacer provisiones para darle a la gente que no tenía, se había dedicado a importar profetas que servían a Baal. ¿Recuerdan? Baal, el de las lluvias, el que hacía llover y al fin hizo llover en el capítulo anterior. Y todo ese erario público lo dedicaba a patrocinar lo que no era, en vez de dedicárselo a su pueblo. Y a ella le estaba yendo bien. Sin embargo, delante de Dios estaba ¿qué? Mal. Entonces, recuerden que estamos mirando la carta a Santiago, en la cual Santiago está diciendo que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Él tenía altibajos emocionales como tú y yo los tenemos. Pero en la carta a los Hebreos, en ese pasaje final que les leí, empieza a ocurrir algo que, según los predicadores del éxito, que no entienden que a veces estar bien no significa estar haciendo las cosas correctas, nos empiezan a mostrar que la visión que tú y yo como creyentes tenemos sobre esta tierra debe ir más allá inclusive de los sufrimientos que estemos pasando, porque sea que nos vaya bien o nos vaya mal, lo importante es que estemos bien delante de Dios. ¿Me hago entender, amigos? Entonces, aquí encontramos a Elías, que ha hecho las cosas bien, lleva 3 años y medio haciendo las cosas bien, apartado completamente para Dios. Él no entró en depresión cuando las cosas estaban terribles. Estando en esa casa donde lo habían recibido, la mujer le acusó de que su hijo había muerto porque estaba viviendo ahí. Él siempre estuvo leal delante de Dios, pero hay un momento en que a uno se le acaba la gasolina. Diga conmigo, hay momentos en que uno tira la toalla. Y ahí es donde quiero empezar hoy. Elías acaba de hacer las cosas bien. Inclusive hizo una oración en la cual Dios le contestó y cayó fuego del cielo. Se lamió el holocausto, lo quemó, la leña que estaba mojada, el agua que estaba alrededor, todo, absolutamente todo le salió espectacular porque hacía las cosas bien. Pero le estaba yendo mal. Cuando él ora para que llueva nuevamente, efectivamente cae agua y llueve sobre toda la faz de la tierra, inclusive cayendo a favor de un rey que hacía las cosas mal. ¿Me hago entender, amigos? Y ahí hay un momento en el que quiero que usted y yo entendamos que es normal sentirse mal y entrar en depresión, y eso no te va a hacer caer en estima delante de Dios, porque Dios te entiende. Dios te entiende. O sea, Dios no va a dejar de quererte cuando entres en esas depres. Dios no va a dejar de quererte, no porque dudes, sino porque no es que estés cansado de creer, sino que las situaciones alrededor están tan difíciles que uno se quiere morir. Y entonces vamos a ver cómo Dios detiene todos sus despachos alrededor del universo y te va a dedicar un tiempo a ti, única y exclusivamente a ti, y no tiene por qué entenderlo nadie más, porque a Dios jamás le importará el qué dirán de ti. ¿Aló? A Dios jamás le interesará el qué dirán de ti, por cercana que sea la persona. Entonces Acab, después de lo que vimos la vez pasada, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. ¿Qué había hecho? Cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Y esta mujer energúmena, pagana, que le estaba yendo bien a pesar de que delante de Dios estaba mal, manda a amenazar a Elías, y escuche lo que las palabras de esta señora hacen sobre un hombre que acaba de degollar 450 pacientes. Él solito. Su oración hizo descender fuego del cielo. Acaba de profetizar lluvia después de una oración sencilla en el Monte Carmelo, y cae un aguacero jamás visto durante los últimos 3 años y medio.
Y en ese momento, esta mujer llamada Jezabel, ya le dije, si usted está en embarazo, no vaya a poner a su niña Jezabel, por favor, póngala de otra manera, póngale otro nombre menos ese, por favor. Le envió un mensajero a que le dijera a Elías, mire lo que le mandó a decir, que los dioses, o sea, Baal y Asera, a los que ella servía, me castiguen sin piedad a ella, si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se las quitaste a ellos. Y entonces Elías entra en una situación bien interesante, parecida a la de Pedro. ¿Recuerdan? Pedro no era un cobarde, Elías no es un cobarde. Pedro, ante la afirmación del Señor de que todos sus discípulos le negarían, Pedro inmediatamente dice, no Señor, yo no lo niego. Podrán negarlo todos, menos yo. Pedro venía de una situación similar y entonces el Señor Jesús le dice con amor, le dice, Pedro, antes de que el gallo cante 2 veces, tú habrás cantado ¿cuántas? 3. Eso me da a entender de que Dios sabe lo que nosotros vamos a hacer y hacer estando aún en sus caminos. A Dios no le toma de sorpresa los bajones que tú tengas en tu vida y jamás te va a menospreciar por eso. Es más, el Señor sabía porque le dijo a Pedro, mira Pedro, y eso va a ocurrir porque el diablo, diga conmigo, el diablo. Nuestra lucha no es contra ¿quién? Sangre y carne. El diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo, mas yo he orado, diga conmigo, orado. Qué interesante, el Señor oraba y en su oración le dijo al Padre, Padre, yo sé que a Pedro el diablo lo va a pedir para zarandearlo como a trigo, así como te pidió a Job para zarandearlo como a trigo, pero hoy yo intercedo por él y le dice a Pedro, yo he orado por ti para que cuando eso ocurra tu fe no ¿qué? No falte, para que tu fe no falte. Y cuando vuelvas, ve y confirma a tus hermanos. Lo que está diciendo es, cuando te pases a depre en la que vas a caer, yo no te voy a echar, vas a encontrar tu puesto y podrás seguir haciendo lo que yo te voy a mandar a hacer. Amigos, ¿están acá? Amén. Wow, eso me quita un gran peso de encima. Y es que Dios a mí no me mide por resultados, sino que me trata como lo que soy después de haber nacido de nuevo, su hijo y su hija. Punto. Te seguirá tratando igual. Entonces, Elías reacciona de esta manera. ¿Quién pidió a Pedro para zarandearlo como a trigo? Disculpe. ¿Cómo? Permítame esta apreciación. Nuestra lucha no es contra ¿qué? Dígalo. ¿Nuestra lucha no es contra qué? Bien. Hay unas entidades llamadas demonios. Yo quiero que usted y yo recordemos esto. Elías estaba lleno de la presencia ¿de quién? Del Espíritu Santo. Si estos 450 sacerdotes o profetas de Baal estaban adorando a Baal, que era un demonio, y estaban adorando los otros 400 a Asera, que es otro demonio, si Elías adoraba a Dios y estaba lleno de la presencia del Espíritu Santo, ¿de qué están llenos los que a los demonios adoran? Dígalo. De demonios. Piensen esto. Cuando el Señor Jesús llega a Gadara, hay un hombre que atan en las tumbas porque era demasiado violento, y cuando el Señor Jesús llega y hablando con la entidad que lo poseía, le dice, me llamo Legión porque somos muchos. Cuando Jesús expulsa a los demonios, se van a una piara de 2000 cerdos y los cerdos se lanzan al precipicio. Eso quiere decir que mínimo en esa persona había ¿cuántos? Dígalo sin problema. Si yo acabo de degollar a 450 sacerdotes de Baal y los demonios habitan en los seres humanos que no tienen a Dios en su corazón, pongámosle que mínimo salieron 450 demonios de esas personas que adoraban a Baal porque les acaban de destruir la casa. El Señor Jesús dijo, cuando un demonio sale de su casa, es decir, del ser humano que habita, vaga por desiertos y dice, voy a volver a mi casa, y la encuentra vacía y desocupada y viene y trae 7 espíritus peores que él. Cuando el apóstol Pablo expulsa a un demonio de adivinación que había en una muchacha en Filipos,
también al expulsarlo en el nombre de Jesús, ese queda sin casa. Y permítame ayudarle con esto. Siempre que hay una acción de parte de Dios a través de ti contra las tinieblas, viene un contraataque de las tinieblas. Y está bien que le ocurriera esto a Elías, porque Elías no tenía el grado, a pesar de ser el profeta que es, no tenía el grado de revelación que tú y yo sí tenemos, con toda la estructura que nos ha dado de pensamiento y de conocimiento la lectura juiciosa del Nuevo Testamento. Entonces, siempre que hay una acción, por ejemplo, en algo tan sencillo como un servicio como estos, ustedes, todos nosotros, estamos llenos de la presencia ¿de quién? Del Espíritu Santo. Pero todas las personas que no están en todo este sector, en todo este lugar, y que no conocen el nuevo nacimiento a través de Cristo Jesús, todas esas entidades o demonios que hay en ellos estarán haciendo y deshaciendo, tratando de romper el vínculo de armonía y de paz que debe haber en una adoración que hay como estas para Dios. Elías, que no tenía la revelación que usted y yo sí tenemos, porque los demonios estuvieron traslapados hasta que el Señor Jesús se manifiesta. Y mire que realmente cada vez que el Señor iba, leas el Evangelio de Marcos, son 16 capítulos cortos, los demonios siempre venían y les dice, los demonios le decían: no ha llegado nuestra hora, no nos lances al abismo. La gente estaba pensando que su lucha sí era contra sangre y carne. Elías se le pasa el asunto que va a ocurrir a continuación, porque no tenía la tremenda revelación que Dios sí nos ha dado en Cristo Jesús a nosotros. Pero eso no quiere decir que a nosotros no nos vaya a ocurrir lo mismo, porque Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las de ¿quiénes? ¿Están aquí mis amigos? No he podido pasar de la introducción, pero no hay problema. El avión sale como a las 5, podemos ir hasta las 4:30. Entonces, el asunto es este. Dígame qué es lo que venimos a hacer nosotros. Esto es muy importante. Venimos a cambiar y a renovar nuestra mente. Cuando esta mujer lo amenaza, Elías tiene una cosa que llama, le dio el pálpito. Mire, Elías ¿qué? Se asustó y huyó para ponerse a salvo. 450 demonios mínimo, pongámosle uno por sacerdote, por profeta sacrificado, vienen a actuar, porque nuestra lucha no es contra ¿qué? Carne y sangre. Entonces vienen a atacar a aquel que ha permitido Dios ser usado para hacer algo, porque había que desalojar esa demonera que había poseído a Israel a través de sus habitantes, específicamente a través de estos que representaban a Baal. Entonces él salió huyendo para ponerse ¿a qué? ¿A qué? Es lo mismo que le pasó a Pedro. ¿Recuerda? Cuando el Señor Jesús le ha dicho a Pedro lo que le va a ocurrir, preciso, Pedro era como Elías, él también sacó espada, le voló la oreja a Malco, el Señor se la colocó. Pedro hasta ahí está cumpliendo lo que le había dicho al Señor: yo no lo niego, me hago matar. O sea, cuando Pedro sacó la espada y venía una turba, era gente armada de palos y de espadas. Venían soldados del imperio y venían soldados también que custodiaban el templo. Él se quiere hacer matar. Pero cuando entra en ese momento espectacular en el cual el universo espiritual está silencioso, porque es el momento en el que el Señor Jesús se va a entregar, va a ser asesinado, Pedro no está viendo eso. Y es preciso cuando está en el patio del sumo sacerdote y una dama le dice: yo creo que usted lo he visto con los discípulos. Él inmediatamente ¿qué hace? Lo niega, y así la segunda vez y así la tercera vez, y llora amargamente. Entró en ese asunto de: estoy haciendo las cosas bien, quise defender al maestro, pero me está yendo supremamente mal. Elías huye, pero está huyendo de la amenaza de una mujer que le hace a través de un mensajero. Ahora, si los 450 sacerdotes están llenos de demonios, usted quiere pensar la legión que había dentro de Jezabel, y además de su marido. Entonces Elías huye. El valiente que acaba de traer 450 sale huyendo ante una amenaza. Cuando tú haces algo como creer, cuando tú haces algo como tener fe, cuando tú te metes realmente en esto de nacer de nuevo y renovar el entendimiento,
las cosas puede que te empiecen a ir mal y re mal, y es el momento de comportarte como aquellos que no negaron al Señor cuando les estaba yendo mal y estaban en cuevas y en cavernas y estaban deambulando errantes por los montes y por los desiertos. Jamás se les pasó por la cabeza negar a Dios. Diga conmigo, negar a Dios. A Elías nunca se le pasó negar a Dios por la cabeza, como si a algunas personas que de manera indecente se le plantan a Dios y le dicen: Señor, desde que estoy contigo no hace sino irme mal, yo mejor, ¿sabe qué? Usted me quedó mal. Eso se llama falta de conocimiento. Diga conmigo, falta de conocimiento. Entonces Elías se asustó, pero no negó al Señor. Elías huyó, pero no negó al Señor. Quiere ponerse a salvo. En un momento pierde el chip y piensa que él fue el que se protegió de 450. Y es el que ha estado escondiéndose solo por sus medios y comiendo en un arroyo por medios nunca vistos, pero él se responsabiliza de sí mismo, y el Dios que lo defendió de 450 no lo podrá defender de un mensajero al cual lo mandaron a amenazarlo, pregunto. Pero uno pierde la visión. Perder la visión completamente y decís: rayos, como que me quedé sin piso. Y sale, y recuerden que corría mucho. ¿Se acuerdan de Monte Carmelo antes del aguacero? Acá en carro y él a pie, y llegó primero allá. Entonces cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allá a su criado. Hay un momento en que estás solo, completamente sola. Ahí no hay marido que valga, mujer que valga, amigos que valgan, pastor que valga, apóstol que valga, profeta que valga, nada. Usted está ciego, está ciega, no ve nada. Después de haberlo visto todo, después de toda esa energía desplegada y de toda esa potencia de parte de Dios, se clava, cae allá, ¡buah! Y mírelo para dónde se fue. Dice: ¿y caminó cuánto? Todo un día por el desierto. Todo un día por el hecho de que yo me aleje de Dios no significa que Dios se aleja de mí. Él está en todas partes. Yo me pongo a pensar, con la revelación que ahora tenemos, al Dios Padre que está sentado ¿dónde? En el trono. ¿Sí? Nuestro Dios Padre no ve Netflix. Las series de Él son cada uno de sus hijos e hijas en cada generación. Él vive muy entretenido. ¿Y al lado está quién? ¿Quién está? El Señor Jesucristo. Y juntos ven la película de cada uno y de cada una de nosotros. Y se alejó ¿cuánto? Un día. Diga conmigo, un día. Y llegó totalmente angustiado y además a punto de desmayarse, porque él no tenía carro, iba a pie. Se siente sin Dios, se siente desmotivado. Yo no sé si usted se ha sentido así. Yo sí. Es más, puede que en este momento me esté sintiendo así. Puede que en este momento tú estés así, mi amigo y mi amiga. Es más, pero si tú te metes sinceramente con Dios, te garantizo que habrá periodos en que te sentirás así, sin ganas. Y llegó a donde había un arbusto, mire usted, y se sentó a su sombra. ¿Con ganas de qué? Disculpe, ¿con ganas de qué? El tipo sí, no, ¿estaba enfermo? No. ¿Sabe qué? Lo mejor es morirme. Yo ya no quiero estar acá. Es que yo solo contra toda esta gente, con esas proezas que he hecho, me mandan a nada, dame aquí corriendo. No tengo ganas de nada. No me quiero levantar. No tengo ni alientos para acostarme. Me quiero es que, literal, ganas de morirse. No te hallas. Y él, recuerden que él era un hombre de qué. Él era un hombre de qué. De oración. Y en oración, porque no era que él hablara solo, ¿sí? Dice,
estoy harto, Señor. Protestó. Eso también es orar. Sí, Señor, mamá, ya no doy más. Esto de ser creyente no me va. Yo sé que usted existe, usted es poderoso, a usted no le pasa nada, vive en su trono, está en lo que es, pero yo no doy más, me quiero morir. Y usted y yo no vemos nada de lo que Dios sí ve desde su altura. Y esto, te digo, ocurrió hace cientos de años, pero es el rotar en cada generación, porque tú y yo somos semejantes a Elías. Mejor dicho, nosotros también tenemos las pasiones de Elías porque son semejantes a las nuestras. Y esta situación es real. A veces cometemos el error de levantarnos en medio de predicaciones que solo nos impulsan al éxito y no aprecian el fracaso. En el fracaso es donde uno ve el perfecto amor de Dios, que no me va a juzgar, sino que se baja de su trono. Es más, Elías no tiene el privilegio ahí en ese momento que tú y yo sí tenemos, porque el Señor no había bajado del tercer cielo, pero tú y yo sí lo tenemos. Dice el Evangelio de Juan que se hizo hombre y habitó ¿entre quiénes? Entre nosotros. Además, toma nuestra misma semejanza de naturaleza y Él sabe lo que estamos sintiendo. No era que no lo sintiera, pero ahora en carne propia el Señor Jesús, después de resucitado, sabe, aquel está pasando por la depre, aquella también, y hay, a veces unos estamos arriba y otros abajo. Hay algunos que somos de profundas profundidades, a veces de ahí como que no nos saca nadie, pero hasta allá baja el Señor. ¿Están aquí mis amigos? ¿Qué estamos haciendo? Muy bien, muy bien. Estoy harto. ¿Quiere una oración corta y eficaz? Esta. Estoy harto, Señor. Harto. Está sentado allá. Y él le dice, claro, porque uno a veces quiere morirse pero no matarse. ¿Quítame qué? Quítame la vida. Quítame la vida. ¿Sí o no? Elías no le tiró un carro, no le tomó un veneno. Elías ya entendía que Dios es el que da la vida y Dios es el que ¿qué? El que la quita. Vea, hasta que Dios no decida, usted y yo no nos morimos, aunque nos sintamos morir. Quítame la vida, pues no soy ¿qué? Mejor que mis antepasados. Elías me muestra acá algo, y es, Dios empieza a decantarnos, mostrándonos que no somos mejores que nadie. El espíritu de juicio sale de nosotros. Y entonces, uno de los privilegios con esta revelación que Dios nos ha dado del reino, quiero compartírtelo, es la siguiente: no estar en esta vida sin ton ni son. El beneficio de esta revelación que Dios nos ha dado, escuche bien, es entender lo siguiente. Primero, por fin entender a Dios. Eso está espectacular. Y segundo, por fin entenderme a mí mismo. Porque no hay nada más triste que un creyente que no se entienda a sí mismo. Hasta que un creyente no se entienda a sí mismo, no va a poder entender a los demás creyentes, sino que los va a juzgar. Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. Cuando yo me doy cuenta de la naturaleza podrida que hay en mí, de esa carnalidad que está ahí vigente, de que vuelvo a mortecina, pero de la peor, no voy a dejar de criticar el mal olor del otro. ¿Están conmigo, mis amigos? Pero eso solo ocurre ahí, porque en el éxito Acab no entiende el mal olor de los demás, ni el de él, no se huele él. ¿Están aquí, amigos? Espere que apenas estamos empezando. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Y en vez de meterse en una batalla espiritual que lo saque adelante, él decide, lo mejor para esto es que me acuesto. Me acuesto. Si Dios no me mata, me muero de hambre. Él viene sin comer, ha patoneado un día. Dejó al criado, dijo, ¿sabe qué, criado? No me sigan, no necesito criado, yo no quiero nada.
usted le dice a su mujer, no cuente conmigo. Algunos no somos capaces de decirle, pues, ¿cómo, cierto? Pero usted sí piensa, pero yo, ¿por qué? ¿Por qué yo? Y quieres estar solo, quieres estar sola, y te acuestas debajo de un arbusto y se quedó, ¿qué? Dormido. ¿Cómo es que decía aquel? De vez en cuando viene bien dormir, viene bien. ¿La recuerdo o no? De Piero, es un salmo de Piero. Y se acostó a dormir, ¿y qué? Se durmió. ¿Cómo es de chévere cuando uno está dormido? No importa, y no hay demonio que valga, no hay nada, eso está uno ahí, como que muerto. Pero cuando Dios no tiene para morirte, hay un momento en que despiertas y dices, ¿por qué no me morí dormido? Así estaba Elías. Y estás solo tú ahí y un palo. ¿Pero quién está viendo el Netflix tuyo? ¿Quién? Dios. El Señor Jesús mira al Padre y dice, se durmió. Por fin calladito. Menos mal Dios no responde todas nuestras oraciones. ¿Cuánta gente no habría muerta a cargo de nuestras oraciones? Si cuando tenemos un enemigo oramos en lenguas, pero se alcanza a entender, mátalo, Señor, mátalo. Mátame, Señor, mátame. El Señor no mira, uno le puede orar a Dios lo que quiera, no se asuste, Dios no se asusta, pero Él nos va a responder lo que Él quiera, porque Él tiene un propósito, no más. Entonces, como uno está tan bravo en esa clase de ocasiones, en la depre, Dios no viene Él directamente porque lo aporreamos, y manda un ángel. Dice, pero lo toca nomás, no se le arrime mucho. Dice, diga conmigo, de repente. A veces Dios no nos responde en esos momentos de consagración en que usted anda en ayunos de 70 días, anda en el espíritu, en el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. No anda, que usted no anda, mejor dicho, la gente lo dice, uy, qué unción, Pablo era un pobre pelagatos al lado de ella, mírenla como. No, ¿sabes que a veces Dios nos responde cuando estamos en la mismísima carne? Donde lo normal que nos venden es Dios te responde en tu santidad y en tu medio, en tu dedicación. No, Dios va y envía un ángel y lo toca. Y le dice el angelito, levántate y ¿qué? Y come. Levántate y ¿qué? Y come. Mira, pasó de cuervo a ángel. Tenía meseros cuervos y ahora tiene un ángel, porque los ángeles están a tu alrededor y te cuidan para que no te mueras de ¿qué? De hambre. Levántate y come. Y Elías, dice la escritura, que miró a su alrededor, se creyó que estaba soñando tal vez, pero vio ahí a la cabecera un panecillo así, cocido, y además estaba sobre carbones calientes y un jarro con agua. Miren cómo subió, ¿sí? Ya no es pan frío con carne demasiado madurada, sino que ya es en unas brasas caliente, porque Dios al que ha de dar le guarda y le sirve ¿qué? Caliente. Y un jarro de agua con vasito y todo. Elías, que ya no está sorprendido por esa clase de milagros, es su vida normal, vivir desde hace 3 años y medio de milagro en milagro. Dice que comió y ¿qué? Y bebió y salió de una otra vez para allá a buscar a Jezabel. ¿Dónde está esa vieja? Venga a ver quién es, qué es. ¿Qué dice? Volvió y se acostó. Porque es que de esas uno no se quiere levantar.
Amigos, ¿están acá? Yo quisiera de verdad ponerlos a llorar, pero riámonos llorando. Pero es cierto, usted ha estado ahí, y si no está, pero está dedicada, va a estar, se lo garantizo. Y no se le puede arrimar nadie. Eso, vea que usted no quiere que la llame ni el pastor, ni la pastora, ni la amiguita de siempre. Usted no quiere nada, usted se desapareció. ¿Y volvió a qué? A acostarse. Pero Dios, diga conmigo, Dios me entiende. Quiero quitarle esa vaca sagrada del temor de que Dios anda detrás de usted para matarlo. Aquí no es, Dios le acaba de decir a los 450 demonios, me lo dejan quieto. Esa cosa entre él y yo. Entonces, como uno con una sola comida no tiene, dice que el ángel del Señor regresó. Diga conmigo, regresó. ¿Para qué están los ángeles? Para hacer vueltas. Para hacer vueltas. Y tocándolo, le dijo otra vez: levántate y come, porque te espera un ¿qué? Un largo viaje. Qué interesante. Cuando uno cree que está acabando, apenas está ¿qué? Cuando usted ya dijo, no doy más, es que no, ni un momentico más. Dios, que ve el panorama completo, dice, y lo que le falta. Y te manda la provisión, te manda la comida de ese día. Mire que no le mandó el mercado de toda la semana, ni la provisión para pagar todo, nada, le mandó lo de ese día, porque cada día tiene su propio ¿qué? Danos el pan nuestro de ¿qué? El terrible daño que nos han hecho las prédicas de las añadiduras es que nos han hecho pensar de que nosotros podemos pedir el pan de 10 años o de una semana, y la oración sigue siendo danos el pan de ¿qué? De cada día, de cada día. Cada vez que das el paso en obediencia a Dios, la provisión aparece, así estés yendo para el lado que no es. Te espera un largo viaje. Entonces Elías se levanta, come y bebe, y una vez fortalecido por aquella comida, miren qué viajecito el que metió. ¿Cuánto? 40 días y ¿qué? Y 40 noches. Hay 40 días y 40 noches. Eso es mucho. Y dice que viajó 40 días y 40 noches, ¿verdad? Que estuvo caminando todo el día, 24 horas, durante 40 ¿qué? Días. Pero hay público, ¿no? Es Dios con él, acompañándolo en su, perdónenme la expresión, pataleta. Diga conmigo, tengo todo el derecho de hacer pataletas. Habrá la gente que diga, no, el Señor está renegando de él, ¿cómo se te ocurre? ¡Apóstata! Dios, vea, tranquilo, Él no es nervioso. Dios no es nervioso, ni se decepciona de ti. Es más, Él no espera más de ti. No somos semidioses respondiéndole a los dioses del Olimpo. No, somos de carne y hueso, sencillos muñecos de polvo y tocados por la gracia de Dios. Dios sabe qué esperar de nosotros y no lo asusta eso. Dios no está haciendo superhombres, supermujeres, superhéroes, heroínas, gente que no falla, gente que no se equivoca. Dios sabe que está trabajando con gente de barro. Aló, amigos, que hemos nacido de nuevo, sí. Entonces, qué interesante. Llegó al monte ¿de dónde? Sí, les soplo. En ese mismo morrito estuvo hace unos cientos de años un hombre llamado Moisés. Del lugar fructífero llamado Carmelo, Dios te lleva a donde Él quiere aparecérsete, porque es algo entre tú y Él. No me sirve tu experiencia, muy linda tu experiencia, hermosa la tuya, pero Dios tiene algo conmigo y lo quiere hacer en secreto. Se metió a esa cueva, no le importó si había escorpiones, él se quería morir, pero ha pasado 40 días. 40 días, el Señor detuvo todo. Allá en Israel están Jezabel y Acab igual de locos como cabras.
Sí, no sé si han reemplazado los 450 sacerdotes de Baal asesinados. No sé si salieron. A Dios fresco, Dios se encarga de ti personalmente. Como te llames, puedes llamarte Anónimo 19. Él está ahí contigo, en tu cueva. Él baja a tu cueva. Pero si algo no hizo Elías, fue dejar de orar. Él hablaba con Dios, así sea para pedirle que lo matara. Estoy harto. Y dice que Dios, porque orar es hablar con Dios, y a veces la oración la inicia Dios o la inicio yo, que la palabra del Señor vino a él, a Elías. Y el Señor le dice a Elías: ¿qué haces aquí? Como si no supiera, ¿cierto? Como si no supiera que estaba ya encerradito, como si no supiera que te diste por vencido, que tiraste la toalla, que no quieres volver allá a Israel. ¿Para qué se va a meter en eso? Él habla contigo, no te hace subir a su nivel, baja al tuyo. Sin degradarse él, baja al tuyo. Y entonces Elías necesita hablar con alguien. Y Dios le enseña a Elías que podría estar hablando con los otros 7,000 profetas que él no ha visto, o por lo menos con los 100 que hay escondidos en cuevas, o ir al psiquiatra, al psicólogo. Muy bueno. Elías entiende acá que hay cosas que solo puede sanar con Dios, si así queremos usar esa palabra. Y Dios le enseña a orar a Elías. Dice: usted me va a hablar a mí como le salga de su corazón. No busque la oración perfecta, la del papelito que le dijeron que orara así. Ni siquiera se pegue la del Padre Nuestro. No, hágame la suya. Y Elías, en su oración, porque está orando, le dice: vea, Señor, lo que pasa es que me consume el amor por usted. Y parece, lo que le está diciendo ahí traslapado, es que como que a usted no le interesa mucho que yo lo ame. Yo me vengo. Además, yo sé que usted es el Dios Todopoderoso. ¿Quién puede pelear contra usted? Nadie. Y enseguida se lanza contra los demás. Pero miren que él me está armando un chisme, está hablando con Dios. Los israelitas han rechazado tu pacto. Les dice: han derribado tus altares, y a tus profetas los han matado a filo de espada. Pues que habían muerto muchos. Vuelvo y te digo, cuando has hecho las cosas bien y todo sale mal, todo sale mal, la situación diaria va de mal en peor. Traslade eso a su casa, a su situación. Usted ha hecho todo bien, ha orado, ha hecho, ha cumplido, ha ofrendado, no ha dicho ni una sola palabra desde hace 40 años, y ahora las piensa todas, las quiere decir, y no puede hacerlo delante de los demás porque los asustamos. Pero Dios no se asusta. Dios dice: venga, hábleme todo a mí, hable conmigo, sea varón. Eso es lo que le está diciendo Dios. Usted no tiene que aparentarle nada más a nadie, muéstreme realmente cómo está. Entonces, yo soy el único que ha quedado ¿con qué? Con vida. Y ahora quieren matarme a mí también. Usted no va a encontrar en este pasaje ni una sola recriminación de parte de Dios. Busque en toda la Escritura, con sus hombres, cómo se maneja Dios. Aun cuando usted encuentra a Jonás huyendo, Dios lo mandó cómodo en un pez. Dios a veces sabe que uno necesita estar solo, y qué mejor que el rincón del intestino de un pez. Y cuando Jonás se le pasó la furrusca, dijo: ¿yo qué hago aquí? Y sin WhatsApp, ¿qué hago yo aquí? ¿A quién le hablo? Entonces se acordó, colgado de un ganglio del pez, empezó a orar: Señor, y ahora quieren matarme a mí también. Entonces el Señor le ordenó. Diga conmigo: le ordenó. Lo que quiere decirte es que el plan de Dios no cambia contigo así tú salgas huyendo, corriendo, blasfemando, gritando, sintiéndote la única, el único. No hay nadie me entiende. Dios te dirá: ni yo te entiendo, pero tranquilo, fresco. Y lo que quiero decirte esta noche es lo que Dios
le dice a todos en cada generación de él, le dice: Cresco, le falta mucho. Ya lo dijo con el ángel, le falta mucho. Usted cree que está muriendo, pero usted no se muere todavía. Mejor salga y preséntese en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Le dice Dios: voy a pasar por ahí. Y dice la Escritura que como heraldo, como alguien que anuncia del Señor, vino ¿qué? Un viento ¿qué? Recio, como el que ocurrió allá en la montaña antes del aguacero, ¿recuerdan? Hacía tiempo no llovía y primero vino un viento, dice allá en el monte Carmelo. Elías conocía al Dios es más, Elías ya sabía que Baal no era el Dios de la lluvia, pura paja. Mire, verá, el sacrificio fue devorado por fuego. Los sacerdotes de Baal, los profetas de Baal, invocando al Dios de la lluvia, pidiéndole fuego, disculpa para no responder, ¿cierto? Pero Dios demostró que Él es el Dios del fuego, el Dios de la lluvia, el Dios del aguacero, el Dios del trueno, el Dios de todo. Elías sabía todo eso. Y quiero decirte que a pesar de tú y yo saber todo eso, a veces nos sentimos en las perdedoras. No queremos nada de nada. Diga conmigo: nada de nada. El escritor llamado Santiago está animando a esos creyentes de hace 2000 años que estaban en la dispersión, mostrándoles que ellos también estaban sufriendo mucho y que era el tiempo de ir a buscar una cueva y meterse y hablar con Dios, porque el único que los iba a sacar de ahí no era que viniese una amnistía de parte del gobierno romano diciéndoles: los aceptamos como creyentes, qué lindo. No, antes la cosa se iba a poner peor. Pero mientras uno esté con Dios, no importa si uno está peor, mejor, mal, deprimido, con ánimos, mientras Dios esté ahí, tú estás a salvo, así creas que no. Amén. Aló. No crea esos mensajes de maldición que le dicen: si tú no oras 5 horas diarias, Dios se olvida de ti. No, el tipo estaba dormido, ni quería, lo despertaron para comer. Tan violento era ese viento que partió las montañas y las hizo ¿qué? Añicos. Pero el Señor no estaba en ¿qué? En el viento. Después dice que al viento lo siguió un ¿qué? Terremoto. Pero el Señor tampoco estaba en ¿qué? En el terremoto. Tras el terremoto vino ¿qué? Fuego. Pero el Señor tampoco estaba en ¿dónde? No me voy a poner a lucurar sobre eso y a hacer conjeturas. Lo que quiero es llegar rápido al final de este capítulo, a ver si acabamos con Santiago. Pero dice que después del fuego vino un suave murmullo. Dios sabe que lo que necesitabas era estar tranquilito unos 40 días, 41. O sea, lo que Dios te está enseñando es que el mundo sigue rodando sin ti, el sistema del mundo. Pero lo más sorprendente es que el reino también sigue rodando sin ti. Nada se va a caer si tú no estás. Mírale, dígale: ay, ay, ay. Nada. Ay, no, que es que yo no puedo dejar no sé qué solo. Ay, que es que no va a funcionar sin... Mentira. Dios lo que quiere es tener 40 días contigo. Ni siquiera con el hombre de fe, porque aquí no había. Ni siquiera con la mujer poderosa que no se deja doblegar por nada, porque aquí no había. Entonces dice la Escritura que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Su actitud de muestra es: diga pues, ya me di cuenta que usted no me va a dejar morir. Si me le podría tirar aquí a esos leones que hay, me vomitan. Entonces, ¿oyó qué? Quiero que no pierda de vista que está orando. Está orando, hablando con Dios. Y vuelve y le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Claro que el Señor sabe qué hacía ahí. El que no sabía qué hacía era ¿quién? Elías.
Por eso les dije al principio, esta revelación, lo más hermoso es que te enseña a ver a Dios tal como Dios es, pero también a reconocerte tú tal como eres. Él y le repite, es que claro, no tiene más que decir. Él se sabía la estrofa de la depre, ¿cierto? La estrofa de la depresión es: a mí nadie me quiere, a mí nadie me ama, a mí nada me sale bien. Mire acá y a Jezabel, qué envidia, cómo les va de bien, y a mí cómo me va de qué, de mal, yo tan obediente y ellos tan desobedientes. ¿Entiendes? Toda esa comparadera y todas esas cosas. Y otra vez le dice: los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Prácticamente la oración de un deprimido es: póngale bis, siempre lo mismo. ¿Has visto? Cuando uno está en esas, es lo mismo. Llama, puedes llamar quien quiera. Billy Graham, desde el más allá. Usted le dice: soy el único que ha quedado. Colombia está sumida en las tinieblas. Solo he quedado yo. En las iglesias no hay gente quien lo siga. Los líderes están por allá pensando en cualquier cosa. Solo he quedado yo, Señor. El Señor no lo critica, sino que le dice: Él sí lo oyó, pero no le paró bolas. O sea, Dios, créame, Él sabe cómo. ¿Quiénes tenemos hijos? Levante manito. Entonces ese hijo un día de 2 añitos, 3, porque ahora están muy avanzados, se levanta y dice: me voy de la casa. ¿Ha visto así? A veces se levanta uno así en el cuerpo y dice: me voy, yo no vuelvo. Esta gente, ninguno en esta congregación es tan consagrado como él. Carnales. Y él montado en la carne del desierto. Y pero usted escucha a su hijo de 2, 3 años. Algunos siguen con los mismos 3 años mentales hasta los 40, no importa. Y usted, que es el papá y la mamá, usted dice: aquí huele, tranquilo, molestará mucho, pero recuerde que los zancudos son como la familia, llevan tu sangre. Así molesten, ¿sí o no? ¿Sabe que no? He pensado ahora que yo pensaba que el león era el más guapo. ¿Sabe quién es guapo? Un zancudo. Porque sabe que come o se muere comiendo. Pero usted ahí, y el Señor le dice: ¿cuánto se fue huyendo? ¿Cuánto? Y ahora él le dice: usted fue el que llegó aquí, se devuelve. ¿Regresa por dónde? Por el camino y ve por el desierto. ¿De dónde? ¿De dónde había salido corriendo? Bueno, está bien. Regresa por el camino y ve al desierto de Damasco. Entonces ahí viene Elías. Si se demoró 40 días en ir, ¿cuánto se demora en devolverse? O sea que ¿cuánto van? 80 días y el mundo sigue funcionando y el reino también. No le has hecho falta a nadie. Es más, algunos dijeron: menos mal se perdió el tipo. Y Dios te devuelve. Y le dice: cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria. Le suplico que se pierda en esa historia. Vaya, mire la escritura como lo que es: un lugar para habitar. Vaya, busque, abra. ¿Qué sigue del capítulo 19 del 20? Y mire todo el proceso. Y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Elías debe haber pensado: o sea que si Jehú va a quedar como rey de Israel, acá, ¿sí o qué? Dios trata con la gente y trata contigo. Unge también a Eliseo, hijo de Safat de Abel Mejolá, para que te suceda como qué. Pero ahí Elías ya está tranquilo, dice: ve, me van a quitar el puesto. Elías no se aferra a nada. Y Dios, ¿saben qué? Lo que viene, se los adelanto. Yo sé que usted no sabe aguantar las ganas, no ve la hora de irse para la casa, no ve ni siquiera comer, sino abrir la Biblia para saber que lo que sigue es que Dios, en vez de degradar a Elías, se lo lleva de una manera espectacular. Dice la escritura que va caminando con Eliseo y de pronto pasa una carroza entre ellos.
una carroza del cielo, con ángeles del cielo manejando esa carroza. Y a Elías Dios se lo lleva en un torbellino así, con la única muda que tenía. Recuerde que Elías se vestía lo mismo para ir a matrimonios, para ir a entierros, para correr, para nadar, con eso bailaba, con eso dormía, y se lo lleva. Lo que quiero decirte es, Dios no depende de tus proezas para hacerlas de Él. Y cuando Dios te pide que sueltes algo es porque te va a mejorar en algo. Solo que uno vive amarrado a esa mortecina como si fuera solomito de última generación. Y Dios tiene que arrancarte esa empresa, ese empleo, eso todo te deja hecho añicos para por fin decirte: mi hijo, es que yo con ganas de llevármelo, pero no así. Y es uno de los dos que dice la Escritura que se ha desaparecido con Dios. Por ahí, ahora que estamos leyendo Apocalipsis, sospechamos que uno de esos dos testigos que aterriza ahí es Elías. Imagínate, siglos después de que el torbellino de Dios te coge, eso quita toda mancha. ¿Cómo será que Elías efectivamente hace en Eliseo? Eliseo es el que unge a Jehú. Eliseo es el que unge al rey de Siria. Y Elías es llevado para hacer cosas mejores. Bueno, pero mire lo que dice: Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael. O sea, Dios le muestra a Elías que él es tan Dios de su pueblo, porque Jehú va a ser el rey de Israel y Hazael es el rey de Siria, el pueblo pagano. Y Dios usa la espada de estos dos reyes para castigar a quien tiene que castigar. Y el que huya de la espada de Jehú lo matará Hazael. Pero nos muestra que la oración, la palabra profética que venía sobre Eliseo, es como una espada, porque dice: y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Y le dice: y Elías, tranquilo, mire, yo sé que usted se cree único, me alegra mucho que cada uno de ustedes, yo sé que tú te crees la única, mi hermana, cuando hablas con Dios, con todas tus pendejaditas y todo. Usted piensa, mi hermana, que no, las otras no son como yo. Igual piensan los hombres. Yo también pienso que nadie me escucha, Dios no escucha a los demás como me oye a mí, solo escucha mi respiración, mis peticiones. Créame, Dios lo hace sentir a uno único. En el trato es así. Pero mira, le dice: sin embargo, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Pónganse en pie, por favor. Yo no sé cuánto duren tus depres. Es más, te cuento, ni me interesa. Con las mías tengo, créeme. Pero sí sé quién está en ellas y nunca te abandona. Hay momentos en los que yo me harto de ti, tú te hartas de mí. No, nada. Queremos saber nada. Y Dios ahí. Y te acompaña un día, 2 días, 3 días, 80 días, 40 años. Pero eso sí, Él no te va a dejar tirado ni te va a dejar tirada, ni en esta vida ni en la venidera. A Él no le importa si estás andando por cavernas, por cuevas, por desiertos, si la sociedad te excluyó, el sistema religioso evangélico también te excluyó, eres como nada. Pero Dios te tiene ahí y no te va a soltar. Así se acabe todo a tu alrededor, no te va a soltar hasta que haya terminado contigo. Así que les dejo en libertad. Muéranse, dejen de comer, no se bañen, no vuelvan, tranquilo. El día que es nos volvemos a encontrar.
Puede pasar un mes, 10 años, lo que sea, ahí. Y nos vamos a mirar. Y tú sabes, cuando otro Elías ha salido de la cueva, Dios ha tratado con él ha tratado con Dios. Lo único que podemos hacer es mirarnos. Los que son de Dios con una mirada se entienden y seguir rumbo a la eternidad que Él nos ha llamado. No más. ¿Me hizo entender, amigos? Sí. Padre, gracias porque este hombre es sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. No fue abandonado por ti y oró. Y tú orabas con él y hablaban entre ustedes dos. Hace 2000 años los creyentes de la dispersión eran animados por Santiago recordándoles esto. Y hoy, Señor, tu Espíritu Santo nos anima a nosotros 2000 años después de hace 2000 años con el mismo pasaje, porque tú eres un Dios de vivos y no de muertos. Gracias, Señor, porque cada uno y cada una han pasado momentos o están en momentos que han durado 80 días, son como 3 meses, Señor. Han durado meses, han durado años. A ti no te importa eso, no tienes problemas con el tiempo. Lo que sí has hecho, Señor, es que has ido a nuestra cueva, no nos has criticado, no nos has censurado, nos has escuchado. Después de que te hemos hablado, te hemos dicho todo eso, te dice y nos dices y bueno, ya, sí, ya, Señor. Bueno, entonces vaya pues y unja a Jehú, vaya y unja a Hazael, y vaya y unja a Eliseo. Y después de eso, ¿qué, Señor? Yo sigo contigo, sea que te mueras o que te lleve como me llevé a Elías, yo sigo contigo, porque este negocio que yo he hecho contigo es para la eternidad. Ni el ataúd podrá arrebatarte de mis manos, porque yo estoy contigo a este lado del ataúd y te estoy esperando al otro lado del ataúd. Aquí estaré siempre, siempre de los siempre. Y quiero recordarte, nos dice hoy, que no eres la única, ni eres el único. Yo a ustedes los trato como, les hago sentir como si fueran únicos, pero hay más. Hay más. Diga conmigo, hay más. Gracias, Señor, por mostrarme en tu palabra que de mí nada te asusta. Amén y amén. Dios nos bendiga a todos.